La Biblia nos habla de Cristo. Hola, buen día, mi apreciado amigo de las redes sociales. Que Dios te bendiga grandemente. Que tengas un extraordinario día. En este maravilloso día quiero compartirle de la salvación el Cordero, Jesús. Desde los inicios, cuando Adán y Eva pecaron, en Génesis capítulo 3, versículo 21, dice que Dios los vistió con pieles de animales. Cuando ellos pecan, ellos se visten con hojas de higuera. Las hojas de higuera representaban su justicia, sus obras. Muchas veces nosotros queremos hacer cosas, o muchas veces las personas hacen cosas también. Por ejemplo, cuando llega la Semana Santa, caminan largos trayectos o se laceran la piel, ¿cierto? Como diciendo: Señor, por favor, perdóname, he pecado. Y eso representa nuestras obras, lo que nosotros queremos hacer para hallar el perdón de Dios, cosa que no es necesaria. La Biblia nos enseña que cuando Adán y Eva pecaron, Dios mató un corderito y los vistió con pieles de cordero, por así decirlo. La Biblia no lo especifica, pero fue un animal el que murió como ofrenda en sacrificio al pecado que ellos habían cometido. En el santuario terrenal, cuando una persona pecaba, debía llevar un animal sin mancha, sin defecto. En este caso era un corderito, una paloma, depende de los recursos. Y ponía la mano encima, si era un cordero, encima del cordero, lo desgollaba. El poner la mano encima del cordero significaba que el hombre transfería los pecados de él al animalito. Y la sangre de ese cordero era vertida en el santuario, en una cortina del santuario. Y esto representaba el sacrificio de Cristo Jesús. Ese animal que diariamente se sacrificaba por el pecador, el cual derramaba la sangre por el pecador, donde el pecador ponía sus manos y transfería su pecado al animal, simbolizaba a Jesús. En Éxodo 12, versículo 5, cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, Dios también le dice que sacrifique un cordero. Cordero sin mancha, un cordero sin defecto, y da unas especificaciones muy claras ahí. ¿Y por qué Esteban nos dice todo eso? Porque eso se halla en el Antiguo Testamento. Eran ritos que hacía el pueblo de Dios que simbolizaban la muerte de Jesús, el único que puede limpiar nuestros pecados. Ahora bien, en el libro de Juan, el capítulo 1, versículo 29, dice así. Dice Juan el Bautista: al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora bien, Juan describe a Jesús como el Cordero, ese que fue inmolado desde la fundación del mundo, ese que con el que simbolizaban las vestiduras de Adán y Eva, que ellos se vistieron con hojas de higuera, pero ahora Dios los viste con un animal como sacrificio de la justicia de Jesús. Nuestras obras, dice la Biblia, que son como trapo de inmundicia. Lo que nosotros podamos hacer queriendo ser salvos es trapo de inmundicia. Ahora no es que no tengamos que hacer nada, no, de ninguna manera. Hay una parte que tengamos que hacer, pero la salvación es otorgada por la gracia y la justicia de Cristo Jesús. Miren, en el libro de Pedro capítulo 1, versículo 19, dice la palabra de Dios: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Mi apreciado amigo, mi apreciado hermano, Jesús hizo todo para que tú y yo pudiésemos ser salvos. Cristo derramó la sangre en la cruz. Cristo nos puede limpiar a través de su sangre del pecado. Cristo puede transformar nuestra vida, y siempre lo he dicho. Con todos estos versículos que te he compartido, tú puedes ir a mirar en la Biblia. Cristo simbolizaba aquellas pieles. Cristo simbolizaba a aquel que nos puede limpiar del pecado. Por eso es necesario que nosotros entendamos quién es Jesús.
¿Por qué murió Jesús? ¿Qué pasa cuando aceptamos a Jesús? Ahora, cuando aceptamos a Jesús, tenemos que empezar a caminar por su senda, obedecer su palabra, porque cuando Adán y Eva pecaron, obedecieron a Satanás, se vistieron de sus justicias y estaban perdidos. Pero gloria, gloria a Dios, porque Él no nos deja perder. Y a través de Jesús nos vuelve otra vez a redireccionar en su camino, el camino a la salvación, el camino a la eternidad, y nos viste con su justicia, mi apreciado. Esto es maravilloso. No te pierdas esa gracia, no te pierdas la invitación que Dios hoy te hace. Que el Señor te bendiga, que pases un extraordinario día. Y nos vemos el día de mañana, si así Dios lo permite. Chao, chao.